Bueno, este es el experimento de densidades diferentes. Acá tenemos tres líquidos de derecha a izquierda. Tenemos agua a la derecha, en el centro aceite y en el izquierdo alcohol. Vamos a proceder a mezclarlo según el experimento, que es primero el agua. El agua la hemos tinturado para que se note la diferencia pues cuando se mezcle. Y pues vamos a empezar pues primero con la adición del aceite. Vamos a hacer la adición del aceite al agua tinturada. Como se puede observar, el aceite es menos denso que el agua y se ubica en la parte superior del líquido. No se mezcla, por lo que tienen densidades diferentes. Ahora vamos a hacer la aplicación del alcohol. Aplicamos entonces una pequeña cantidad de alcohol para no desperdiciarlo. Y observamos la mezcla cómo se comporta en el tiempo. Lo que observamos es que la densidad del alcohol es más baja que la del aceite, así como lo del aceite es más baja que la del agua. Lo que se forma es una capa superior de alcohol, una intermedia de aceite y una inferior de agua. Vemos que esto demuestra las diferencias de densidades de las tres sustancias y que no se pueden mezclar de manera homogénea. Bueno, para separar la mezcla, podemos sugerir el proceso de decantación. Es un proceso de separación físico en el cual pues vamos a tener el recipiente de la izquierda. Le hemos perforado este pequeño agujero y lo que vamos a hacer es colocarlo en el otro recipiente y con el paso del tiempo pues por la diferencia de densidades pues el agujero va a pasar la de menor densidad y pues va a separar con el tiempo las sustancias. Pues es un método pues dentro de las posibilidades que tenemos aquí, pero pues en la vida real pues se hace con dispositivos que se puede regular el tema de la apertura del agujero y es mucho más preciso. Entonces lo vamos a simular. Aquí lo que vemos es que el líquido empieza a bajar, pues digamos que por el agujero. Lo que hacemos es tratar como de forzarlo en el tiempo, pero pues ese es el comportamiento que va a tener. Se van a separar los líquidos en su mayor parte, pues esta es la manera en que uno podría separar líquidos de diferentes densidades. Pues digamos que en un laboratorio uno lo hace con otro tipo de dispositivos, aquí lo haríamos con este separador improvisado. Hola a todos, hoy vamos a realizar una práctica en casa de separación de mezclas. Entonces, los elementos que vamos a utilizar son café en polvo, agua, sal, café molido, alfileres. Para iniciar vamos a mezclar lo que es la sal y el agua. Recordemos que cada molécula de agua consta de un átomo de oxígeno unido químicamente a dos átomos de hidrógeno, o sea, es un compuesto. La sal también es un compuesto químico formado por cationes enlazado a aniones, es generalmente soluble en agua y también es una sustancia pura. El agua es conocido como solvente universal. Cuando agregamos la sal al agua, lo mezclamos totalmente hasta que la sal se disuelva por completo. En una disolución tenemos un solvente y un soluto. En este, vuelvo y repito, el solvente es el agua y el soluto la sal. Listo. Al terminar, nos queda esta mezcla transparente donde no podemos evidenciar totalmente la sal. Esto se llama mezcla homogénea. La mezcla homogénea es donde sus componentes no se distinguen a simple vista
y tienen el mismo aspecto en todas sus partes. A continuación agregaremos a esta mezcla homogénea de sal y agua, le agregaremos café en polvo. El café en polvo es distinto al café molido, ya que el café en polvo es soluble. Esto quiere decir que se disuelve totalmente, que no quedan partículas como tal. Entonces lo que hacemos es mezclar al igual que lo hicimos anteriormente hasta que se disuelva. Según la revista chilena de nutrición, en su artículo Algunas verdades sobre el café, nos indica que el café es un compuesto por más de 1000 sustancias químicas distintas, entre ellas la cafeína, la cual es un alcaloide. Al terminar de hacer la mezcla, podemos ver que ya no distinguimos el agua de la sal, ni el agua, ni la sal, ni el café como tal. Obtenemos un líquido totalmente de color café. No vemos partículas por ninguna parte. Esto nos quiere decir que sigue siendo una mezcla homogénea. Ahora a esta mezcla le agregaremos los alfileres. Listo. Al agregar los alfileres, si lo ponemos de esta manera, los podemos observar en la parte final del vaso, del recipiente. Aquí obtendríamos entonces una mezcla heterogénea. Recordemos que una mezcla heterogénea es aquella donde sus componentes se distinguen y su composición no es igual en todas sus partes. Listo. Para esta mezcla, para separar estas dos mezclas, porque tenemos como tal dos mezclas, una homogénea, que fue la primera que nos dio al mezclar agua, sal y luego café en polvo. Hasta ese momento era una mezcla homogénea. Cuando le agregamos los alfileres pasó a ser una mezcla heterogénea. Entonces, para hacer la separación de estas dos mezclas, podemos utilizar distintos métodos. En este caso, el método para separar la mezcla heterogénea sería utilizar el método de filtración. Recordemos que los métodos de filtración consisten en pasar a través de un papel de filtro una mezcla formada por un sólido y un líquido, quedando retenido en el papel filtro la parte sólida, o sea, en este caso que deberían quedar los alfileres, y el líquido es recogido en otro recipiente. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pasar el sólido a otro recipiente por medio del papel filtro. Listo. Aquí podemos observar que los alfileres quedaron en el papel filtro y el líquido quedó totalmente separado, solo, sin alfileres, pasó totalmente. Después de esto, el paso a seguir es separar la mezcla homogénea, o sea, separar los dos sólidos que mezclamos con el líquido que era el agua. Los sólidos, recordemos que fueron café y sal. Podríamos utilizar
el método de evaporización, donde quedarían los dos solutos y el solvente se evaporizaría, que sería el agua. Cuando hacemos esto, podemos coger una ollita y poner a hervirlo en casa, o una pailita según la cantidad de agua que tengamos, y nos quedaría algo así después de que se pone a hervir, a vaporizar. Aquí podemos observar partículas de café y partículas de sal muy finas. Después de esto podríamos hacer un filtrado para separar tanto el café como la sal, pero esto ya nos tocaría en un laboratorio especializado donde tengan el tipo de filtración adecuado para esto, ya que las partículas quedan muy pequeñas, muy finas. Podríamos también hacer, para separar la mezcla homogénea, podríamos hacer evaporización, filtración y cristalización. La cristalización permite la separación a partir de una solución de uno o más compuestos sólidos disueltos en esta solución. Durante la separación, los compuestos disueltos pasan al estado sólido. Los cristales formados se separan luego de la fase líquida por filtración. Quedarían entonces separado lo que es el café, y la sal y el agua se evaporaría. Quisiera mostrarles la diferencia que hay entre el café, entre la mezcla de café en polvo y la mezcla de café en polvo con la sal y el agua, y la mezcla de las diferencias que hay entre mezclar agua, sal y café en polvo y mezclar agua y sal con café molido. Entonces, tenemos el agua, le agregamos la sal como lo hicimos anteriormente en el inicio, lo mezclamos hasta que se disuelva totalmente. Listo. Luego le agregaríamos el café molido y lo mezclaríamos. Aquí en esta mezcla podemos observar que realmente quedan partículas muy pequeñas de café, del café molido, y el cual lo podríamos separar de la misma manera que hicimos la separación del líquido con los alfileres por medio de un filtro. En este caso nos tocaría un filtro que contenga las partículas más pequeñas. Entonces cogemos el papel filtro, otro recipiente, pasamos el líquido, listo, retiramos el papel filtro y podemos observar la mezcla comienza a quedar más pura como tal. Cuando se hace filtración en un laboratorio, obviamente el café molido se separa totalmente del líquido. Nos quedaría entonces ya como tal mezcla de solo sal y agua, y podríamos separarla por evaporización. Esta es la facilidad como tal que nos da el café en polvo. Perdón, el café molido. El café molido es insoluble, o sea que sus partículas se pueden ver en la mezcla,
y el café en polvo es soluble, o sea que sus partículas se disuelven totalmente de tal manera que a simple vista no se nota. Gracias. Buen día. En esta ocasión la separación de mezcla se hace para sólidos de diferentes tamaños. En el ejercicio nos pide mezclar una cucharada de harina, una cucharada de arroz y una cucharada de frijol. Como lo vemos en la imagen, está la mezcla de los sólidos y cada uno de estos ingredientes tiene diferentes tamaños. En este caso en particular, el método para separar esta mezcla de sólidos de diferentes diámetros es el tamizado, donde usamos, como vemos en la imagen, un tamiz o lo que comúnmente llamamos una coladera, que nos permite filtrar los elementos, manteniéndolos más gruesos, en este caso en esta coladera como es el frijol, y permitiéndonos poder separarlos de la mezcla del arroz y de la harina. En esta segunda parte del ejercicio vamos a separar lo que nos queda de la mezcla, en este caso es el arroz y la harina. Para esto usamos un tamiz mucho más fino, con un diámetro mucho más pequeño, donde nos permita contener el arroz en el tamiz y darle paso a la harina, en este caso hacia el plato. De esta manera logramos separar los tres sólidos, en este caso el frijol, el arroz y la harina. Logramos separarlos con la técnica del tamizado, usando tamices de diferentes tamaños. Cada uno de estos ingredientes volvió a su envase gracias a esta técnica.